Les doy la más cordial bienvenida a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saber que nos acompañan en una nueva jornada electoral. En esta ocasión, para analizar y examinar lo que va a acontecer en Tailandia con jornadas electorales del 24 de marzo, y es una cita clave porque en juego está la restauración de la vida democrática que fue interrumpida por el golpe de Estado del 2014. Nos acompaña el día de hoy el doctor John Marston. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y coordinador del libro La Antropología de las Fronteras, Espacios de Flujos. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bienvenido, John. También nos acompaña la maestra Claudia Lara Arriaga. Ella es académica de la FES Aragón y quien hizo una estancia de estudios en Tailandia. Gracias, Claudia, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Además, nos acompaña la doctora Natalia Rivera Rangel. Ella es profesora investigadora también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en los temas del sureste de Asia. Bienvenidos. Muchas gracias. El reino de Tailandia es un entramado convulso. Desde la abolición en 1932 de la monarquía absolutista y su paso hacia la monarquía constitucional, la promesa democrática se ha desvanecido mediante los recurrentes golpes de Estado, la represión y también la enorme supremacía de los militares en la vida política. Durante épocas de la Guerra Fría y de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos instaló bases militares en Tailandia y más adelante el ejército reprimió un levantamiento estudiantil en 1973, así como se dio un baño de sangre con la masacre en la Universidad del Thammasat en 1976. Es decir, se trata de un país caracterizado por golpes de Estado recurrentes, pero también por una serie y numerosas constituciones que han enturbiado la relación para la restauración de la vida civil. John, ¿cuáles son las claves de la configuración histórica de Tailandia que debemos de traer a colación en esta mesa de análisis para entender el acontecer político actual? Pues, por supuesto, Tailandia es un país muy rico culturalmente en cosas como arte y literatura y cocina. Históricamente es una monarquía, es uno de los países, de los reinos históricamente más importantes de la región. Es la región de sureste Asia, en la misma área donde hay Vietnam y Camboya y Laos y Birmania y Tailandia antes se llamaba Siam. Es uno de los países más claves de esta región. Ahora es económicamente es uno de los países más fuertes de la región. Uno de los puntos claves de Tailandia es que nunca fue colonizado. Empezó a tener vínculos comerciales con el oeste en los principios del siglo XIX y ha estado uno de los países del área más vinculados al oeste. Pues no sé si alguien quiere continuar. Sí, efectivamente, John nos habla de las fronteras de Tailandia. Creo que es muy importante entender la parte geopolítica, ¿no? Es un país de gran importancia en el sureste de Asia, pero más allá de estas fronteras inmediatas que has anunciado, también está la gran influencia, yo creo que de dos países fundamentales, de China y la India, Claudia. Bueno, de China y la India, y más con este corredor, o este conjunto de corredores que va a tener la nueva ruta de la seda, ¿no? Claro. Me gustaría destacar en este sentido y también afinando un poco cuáles son las líneas históricas que han marcado la vida de Tailandia. En 1932 pasó de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. El sistema político y de partidos ha estado siempre muy convulsionado. La junta militar ha jugado un papel fundamental en la vida del sistema político de Tailandia y del sistema electoral.
Ahora, ahí tenemos también, hablando del sistema de partidos, hubo un partido comunista muy importante en Tailandia, Natalia, que de alguna manera estuvo dividido en varias corrientes, una pro-china y una pro-vietnamita, es decir, todo el tema del comunismo, en donde Estados Unidos también apoyó golpes de Estado. Yo creo que platícanos un poquito de esa cuestión geopolítica y de los intereses de Estados Unidos en la zona. Mira, creo que Tailandia está en una situación geopolítica muy interesante. La ubicación que tiene Tailandia con frontera con Birmania, con frontera con Vietnam, lo hizo en el siglo XIX ser uno de los países que fue muy atractivo para Gran Bretaña y para Francia. Sí. Cuando el doctor Marston nos hablaba de el hecho de no haber sido colonizado, efectivamente, esto nos habla de una estrategia, de un pragmatismo, de retomar cosas de Occidente y llevar a cabo reformas políticas que tuvieron como objetivo solidificar, cohesionar al Estado desde dentro, que fue lo que le creó una capa de impermeabilizante para poder resistir la presión tanto de Francia como de Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña fue uno de los grandes imperios que hubo en el siglo XIX, y entonces el objetivo de Tailandia fue precisamente evadir esa colonización. Claro, ya cuando estamos hablando de 1870, 1932, independientemente de que no haya sido colonizado, hay una fuerte presencia de Gran Bretaña en materia económica, porque Gran Bretaña estuvo financiando una gran parte de proyectos relacionados con la agroindustria, que mucha de esta producción la exportaba. Entonces, esto llevó a que Gran Bretaña tuviera una presencia importante. Y definitivamente, cuando nos estamos acercando a la Guerra Fría, pues Tailandia también se encuentra en una posición muy interesante. ¿Por qué? Porque Tailandia es el centro para llevar a cabo esta lucha en contra del comunismo. Estados Unidos necesitaba aliados en la zona. Entonces, por esto es que Estados Unidos tuvo que financiar proyectos económicos, tuvo que dar ayuda económica a los militares para poder jalar a Tailandia, no del lado del comunismo, sino del lado del capitalismo. Y creo que es interesante, Natalia, John y Claudia, que Estados Unidos, por ejemplo, en épocas de Guerra Fría, buscó la presencia de bases militares en Tailandia para la guerra en Vietnam. Sí. Y otro dato interesante, en el 54 se establece el ASEATO, que es un pacto militar para contrarrestar el comunismo. Sí. John. Pues sí, por supuesto, el vínculo con los Estados Unidos es muy importante. Hay varias razones por esto, pero entre otros el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó en desarrollar el país en cierto momento y dio ayuda de desarrollo en el país. Y el resultado que de esta área es el país más vinculado con Estados Unidos en esta época y sigue una vínculo con Estados Unidos muy fuerte hasta la actualidad, sí. Aunque también hay tendencias, como todos los países en la región, vínculos con China. Claro. Ahora, Claudia, todo el tema de la supremacía militar, se dice que Tailandia es uno de los países con mayores golpes de Estado en el mundo y con el mayor número de constituciones. A ver, platícanos. Tenemos aproximadamente más de 30 golpes de Estado entre los formales y los que fueron un conato. Aproximadamente 20 constituciones cada vez que llega un militar. A ver, vamos a repetir, 30 golpes de Estado y 20 constituciones. 20 constituciones aproximadamente. Del 32 hasta la fecha. Exactamente. Wow. Entonces, sí es un país que siempre ha estado convulsionado por la junta militar y esto es lo que no ha dado cabida precisamente a que se hable de un sistema democrático. En Tailandia hubo un sistema semidemocrático que estuvo dentro de 1973 al 88, pero realmente no ha habido, como en el caso, por ejemplo, si lo pudiéramos comparar con Japón, un sistema político y de gobierno de 1955, donde un partido, el Partido Liberal Demócrata, ha tenido una vida histórica en la vida, en este caso de Japón, no lo ha habido en el caso de Tailandia. Solamente ha habido dos partidos que han marcado la vida electoral de Tailandia y uno de ellos es el que va a fundar Thaksin Shinawatra. En el Pheu Thai, ¿no? Que es el partido para los tailandeses, y por el otro lado el Partido Demócrata. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos analizando las elecciones en Tailandia después de este golpe militar del 2014 y en donde se juega la restauración de la democracia.
Tras el golpe de Estado del año 2014 en contra de Yingluck Shinawatra, la hermana del depuesto Thaksin Shinawatra y la que se convirtió en la primera mujer, primera ministro en la historia de Tailandia, es que la presión internacional ha escalado para terminar con los gobiernos de la junta militar. En este caso, el general Prayut Ocha-Chan busca la reelección en las elecciones del 2019, pero Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea han alzado su voz para que no prolongue su estancia en el poder. Por otro lado, un tsunami político se apuntó en el escenario político tailandés cuando la princesa Ubol Ratana se candidató por uno de los partidos políticos para las elecciones del 2019. Un ingrediente que enardeció a la Casa Real y que el rey, su hermano, terminó por quitarla de la boleta electoral. Estas elecciones del 24 de marzo en Tailandia no se pueden entender ni comprender sin el poder de los hermanos Shinawatra. Sobre todo Thaksin Shinawatra, que sube al poder en el 2001, pero que está vinculado a la crisis financiera asiática de 1997 y que él sabe acreditar políticamente este malestar económico y lleva al país por una propuesta populista. ¿Podemos decir que es un populismo en Tailandia? Mira, lo cierto es que Thaksin Shinawatra se ha visto apoyado por campesinos, por obreros, ha llevado a cabo medidas, por ejemplo, comprarle el 50% de los productos agrícolas a los campesinos, aproximadamente con un 50% más que el precio estándar en el mercado internacional. Entonces, esta es la forma de cómo se pueden tener apoyos en una población pues relativamente bastante grande, y en este sentido es por esa razón que se le considera un presidente de corte populista. Pero otra forma también de tener apoyo por parte de la población tiene que ver, por ejemplo, con programas de otorgar servicios de salud gratuitos, educación gratuitos. Subsidios, ¿no? También. Subsidios. Entonces, esto es lo que ha hecho que tenga un gran apoyo por parte de distintos sectores. Claro, esto también ha llevado a una polarización, porque estamos hablando de una gran contradicción entre las élites urbanas y la gente que vive en el campo. Claro, la parte rural. John, sí. Comenta, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Natalia? Pues sí, el Thaksin pues era un multimillonario, sí. Tenía mucho poder económico, pero también tenía este carisma con la población en general, la población más rural del noreste y del norte. Y esto como es la implicación, creó una situación de tensión con las poblaciones más urbanas, quien no se sentían tan cómodo con él, y había en su periodo de como primer ministro hubo acusaciones de corrupción en contra de él. Sí. Y fue depuesto por un golpe militar. Sí, esto en 2006. Entonces no podemos entender el golpe de Estado de 2014 sin entender el golpe de Estado de 2006. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, Claudia, estamos hablando, ya lo dijo Natalia, de Thaksin Shinawatra, de corte populista, pero los populismos generalmente se enfrentan al establishment, es decir, están en contra de la élite política, de la élite económica y del status quo. Y cuando hablo del status quo, creo que es muy importante traer a colación todo el tema de la Casa Real. Hay un rey en Tailandia, creo que eso es importante, un rey que murió, el último en 2016, y que ahora estamos esperando la coronación del nuevo rey en mayo del 2019. En efecto, las clases sociales juegan un papel importante, y más cuando se toca el tema del populismo. Sí. En el caso, por ejemplo, de Thaksin, apoyaba a las clases populares, y en ese sentido el golpe de Estado fue inminente. Por un lado, porque pensaron que la monarquía podía peligrar en este sentido, y por otro también los intereses que tienen las clases medias, particularmente en Bangkok. Entonces, es una característica del sureste de Asia y también de muchos países del noreste, este capitalismo de compadrazgo. Sí. Los negocios y la política están unidos en un mismo vínculo. Thaksin es un magnate de las telecomunicaciones que se va a colar a la escena política y electoral. Es un outsider, ¿no? Sí, exacto. Como muchos. Entonces, a partir de ese momento, muchos empresarios van a hacer uso de los asientos políticos y electorales de Tailandia. ¿Y cómo entraría a la escena Yingluck Shinawatra?
Platícanos Pues, de ella. es la hermana de Thaksin y él pues fue también una figura carismática. Pues este era un periodo bastante conflictivo después de que el golpe de Estado en que Thaksin fue expulsado del poder y eventualmente del país. Hubo otras elecciones quiero decir del golpe de Estado de 2006 que muchas personas en Tailandia dijeron que esto es un golpe de Estado bueno, porque el sentido de que hubo una contradicción en esas acusaciones de corrupción, pero el consenso entre personas de la ciudad, de muchos inclusive de intelectuales, era que pues esto es una manera de resolver este problema. Pero creó un conflicto en que en varias elecciones este golpe de Estado no era tan largo como lo de 2014 y hubo varias elecciones, varios intentos de restablecer la democracia, pero siempre ganó el partido de Thaksin y eventualmente ganó su hermana como primer ministro, y a veces fue percibida como simplemente representando Thaksin, aunque al fin de cuentas ella tenía su propio poder político, su propio interés político. Ahora, hablemos de Yingluck Shinawatra. Ya nos ha comentado John sobre esta figura carismática, pero Natalia es la primera mujer que se convierte en primera ministra de Tailandia, en la historia de Tailandia, cuando hay toda una monarquía, ¿no? Pasamos de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional, como bien lo señala Claudia. ¿Cuál es el rol de las mujeres en Tailandia en materia política? Mira, es muy interesante porque en términos de género, definitivamente las mujeres no habían tenido un papel protagónico en la política. Ese papel se ha ido ganando con el paso del tiempo, pero creo que algo que influye mucho en el apoyo que se le dio a la hermana de Thaksin fue precisamente el parentesco. O sea, se ha hablado de una dupla que ha estado en la política, que se ha apoyado. Cuando él estaba retirado, lo que hizo su hermana fue tratar de traerlo nuevamente a la escena política. Eso fue lo que también molestó a muchos sectores dentro de la población de Tailandia. Y desde luego también ese papel no solamente lo vemos por parte de la hermana, sino también lo vemos en el tema de la princesa hermana del actual rey, que bueno, pues está postulando también al partido representativo. Oye, y eso fue de un Thaksin. tsunami político, ¿no? Por en supuesto. Tailandia. Sí, O sea, fue un es respiro también para muchos tailandeses. ¿Por qué? Sí. De esperanza, de que sí va a haber democracia, se van a abrir los espacios, va a haber libertad, va a haber una mayor equidad en el ingreso, hay muchas desigualdades y pobreza. Entonces el que estuviera una representante moral ya en un puesto político era lo máximo. Sí, pero a ver, Ubol Ratana, Sí, es una princesa que es muy polémica, desafía los protocolos, desafía las reglas, renuncia a los títulos monárquicos, etcétera. Pero ella de alguna manera lo que está buscando, bueno, se candidatea para las elecciones del 2019, pero molesta tremendamente, ¿no?, al statu quo. Sí, eso habrá que entenderlo, porque definitivamente la monarquía tiene un lugar muy especial en la historia y en la política de Tailandia. Molesta un poco porque se sabe que la monarquía, dentro de ese papel especial, al parecer también llega a haber determinados abusos. Por ejemplo, cuando murió el rey Bhumibol, ¿qué se hizo? Bueno, se pidió que los ciudadanos pues guardaran luto aproximadamente un año, que vistieran, por ejemplo, ropa oscura. Sí. El que no lo hacía, bueno, era severamente penalizado. Entonces, de subir Ubol Ratana al poder, suponiendo que pudiera consolidarse como primera ministra, el gran temor, sí, por un lado se puede hablar de una democracia, pero también hay un debate porque se dice, se cometen determinados excesos. En anteriores golpes de Estado se dijo que Bhumibol también había estado presente y había dado a su anuencia para matar a una gran cantidad de personas por parte de la sociedad civil y también estudiantes y profesores. Entonces, me parece que no es tanto una garantía, pero habría que verlo. Por supuesto, John. Es todo muy complicado. Sí, claro. Y cada vez más estamos entrando en cosas complicadas. Y hay que mencionar que en Tailandia hay una ley de lèse majesté, es decir, que
nadie puede hablar mal de la monarquía. Inclusive recientemente ha habido personas escribiendo algo en Face o alguien simplemente poniendo en Face un artículo de extranjero y han resultado encarcelados. Pues esta ley de lèse majesté ha existido mucho tiempo, pero parece que recientemente está enforzado de una manera más severa. Claro, porque estamos hablando de una dictadura militar, de una junta militar que no ha querido, desmoronarse del poder, ¿no? Exactamente, o sea, sí, quiere prolongar su estancia en el poder. Pero pues hay mucho que decir de la relación con la monarquía, con toda la situación política. Adelante. Y él como ya mencionó, desde 1932 es una monarquía constitucional. A pesar de esto, los reyes han tenido algo de poder, definitivamente algo de carisma en el país, y no es posible hablar, hacer cosas en Tailandia ignorando simplemente la monarquía. Y no sé hasta qué punto queremos entrar en esta región. En este periodo, entre el golpe de Estado de 2006 y el golpe de Estado de 2014, hubo muchas manifestaciones, grupos a favor de Shinawatra, y típicamente con camisas rojas. Y otros, el otro lado, con camisas amarillos, y esto considerado el lado más apoyando la realeza. Pues ningún partido puede simplemente oponer la monarquía. A ver, platícanos de este bando contrario, es decir, este duelo, Claudia, camisas rojas contra camisas amarillas. Pues después de que sale por un golpe de Estado Thaksin Shinawatra, todos los que son los fans, digamos, los hacedores de las políticas de Thaksin, van a vestir una camisa roja, ¿no? Y los que son partidarios de la monarquía, una camisa amarilla. Algo muy importante es que después de estos acontecimientos, uno de los aeropuertos más importantes de Tailandia, el aeropuerto internacional Suvarnabhumi, va a estar cerrado por aproximadamente una semana. ¿Por qué? Por todas estas manifestaciones que incluso llegan a tener, por lo menos en Bangkok, un corte sangriento, ¿no? Sí. Entonces todas estas protestas se tenían que eliminar y entonces empieza una serie de golpes de Estado importantes. Entre Thaksin Shinawatra y Yingluck Shinawatra va a haber un primer ministro que sale electo, pero no pertenece a la junta militar y se llama Abhisit Vejjaviva. Entonces, este va a ser Abhisit Vejjaviva. Okay. No sé si lo pronuncio bien, pero ese es el nombre, que también ahorita está como parte del Partido Demócrata como candidato al primer ministro, ¿no? Entonces, es muy importante porque sería una reelección. Él duró, si no mal recuerdo, un año, poco más de un año, y entonces es un periodo muy corto y los tailandeses lo consideran como el vendedor de sueños. Un personaje que no logró esta reconciliación nacional en Tailandia, sino que nada más se dedicó a un conjunto de promesas. Claro. Entonces, ya lo platicaremos más adelante. Sí, más adelante. En la contienda electoral en Tailandia del 24 de marzo se apuntan 77 partidos políticos, dos de ellos los más importantes, el Pheu Thai, o el conocido Partido de los Tailandeses, que tiene mayor éxito y hegemonía en las zonas rurales y pobres del norte de Tailandia, y que fue partido fundador y con gran influencia de los hermanos Shinawatra. Del otro lado del espectro político se coloca el Partido Demócrata, que es apoyado por los militares, la Casa Real y también los grupos más conservadores, y que encuentran dominio en el centro y el sur, incluyendo a la capital, Bangkok. Por otro lado, también hay otro partido político que está llamando mucho la atención, sobre todo de los jóvenes, el Partido del Futuro Adelante, que se creó en el año 2018, que está en contra de la junta militar y que se puede decir que es mucho más proclive a las políticas de los Shinawatra. Estemos pendientes de esta jornada electoral.
estamos hablando entonces prácticamente que frente a esta jornada electoral de marzo del 2019, el 24 de marzo, tenemos un país completamente dividido en dos. Es decir, una enorme polarización política. Por un lado, los populistas apoyados por los Shinawatra, con este partido para los tailandeses, y por otro lado, otro bloque con conservadores, militares y la Casa Real. ¿Es así? Sí, efectivamente, tenemos una polarización en distintos sentidos. Tenemos una polarización que enfrenta al campo con los lugares urbanos. Okay. Tenemos además también esta polarización que es... Entre el norte y el sur también. Entre el norte y el sur, que además eso también nos habla de una diferente distribución sectorial. Un lugar donde hay un mayor peso hacia la agricultura, el centro que tiene un mayor peso hacia la industria. Entonces, bueno, como todo capitalismo, pues esto ha generado desigualdades y ese es precisamente el tema también que está en juego en las elecciones, la polarización de la riqueza, donde los pobres siguen siendo más abajo sin muchas oportunidades y donde la burguesía pues también a través de distintos tratados, de distintos convenios, pues también se sigue enriqueciendo. Eso por un lado, desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista político, pues efectivamente tenemos al sector de los militares que de alguna manera apoyan a la monarquía y tenemos también otras fuerzas armadas que están en contra. Entonces sí hay una gran polarización en Tailandia. Y la pregunta es, ¿esta polarización va a tener un impacto positivo a favor de la democracia? Pues la verdad es que es muy difícil decirlo. O sea, la democracia no ha sido, digamos, el sistema que ha prevalecido en Tailandia más que un corto periodo de tiempo en los 70s. Fuera de eso, desde 1932 hasta hoy 2019, quienes están al frente del poder son los militares. Es algo muy parecido al caso de Indonesia, incluso allí se le tipifica con un nombre, la función dual. Los militares no solamente están encargados de velar por la seguridad del país, también tienen puestos políticos, participan en la actividad económica y es un poder inmenso que no se puede controlar, no se le pueden poner límites. Y además estas elecciones, John, tenemos todo el tema, Claudia, también de la reelección, ¿no? Es decir, de Prayut Ocha-Chan, que es el actual primer ministro, que proviene de la Junta Militar, da el golpe de Estado en el 2014, y él está también, o sea, son elecciones que se dan bajo la redacción de una nueva constitución, la constitución del 2017, que fue hecha por los militares. Entonces, este hombre busca ahora legitimarse y llegar al poder por la vía democrática. Esto había pasado en otras ocasiones, fue la primera vez que una persona de la Junta Militar esté buscando la legitimación a través del voto de las urnas. Pues quizá los otros pueden contestar mejor que yo. No es la primera vez que ha habido un primer ministro de una formación, de una de experiencia militar. Ha habido otros, sí, cuando la primera vez yo estaba en Tailandia, estaba el primer ministro Prem Tinsulananda, quien todavía sigue muy importante políticamente como miembro del Consejo Privy de la realeza. Esto también hace unas direcciones, pero él sí es un juego complicado. No estoy completamente de acuerdo que siempre ha dominado el ejército, pero siempre hay este juego entre fuerzas democráticas y y siempre la presencia del ejército. Siempre ha habido esta posibilidad de que si todo va mal, va a entrar el ejército. Otra vez. Sí. Ahora, y el tema a mí me impresionó leer que el ejército va a nombrar, o sea, tiene la facultad para nombrar a 250 senadores, ¿no? Dentro de la parte electoral. Es decir, hay una supremacía militar desmedida. ¿Cómo está ahí el juego por el Congreso? Hay un factor importante en la era de este golpe de Estado de Prayut desde el 2014, una figura que se llama el Consejo para mantener la paz y el orden en Tailandia. Entonces, por medio de esta figura es como va a poder alcanzar un cargo político de primer ministro de manera oficial. Y posteriormente, pues ahorita lo que se está tratando de dar es una elección de carácter democrático, ¿no? En este sentido. La importancia que tiene este factor es que hay partidos que están alineados a la Junta Militar. Uno de ellos, pues, de manera poco formal, es el Partido Demócrata, y está pues también que es el partido del nuevo futuro, de futuro adelante. El futuro adelante, pero ese es en contra de la Junta Militar. Sí, o sea, es pro-Thaksin. Sí. ¿No? Pro-Thaksin.
Pues, no exactamente, pero... No exactamente. Por favor, maestro. No, pues, también hay muchos partidos y es difícil tener un sentido claro de esto y yo como ustedes estoy tratando de entender todos los diferentes partidos. Si yo entiendo bien, sí hay como 3 partidos afiliados más o menos directamente o indirectamente con Thaksin. Y uno es Thai Raksa Thai, de la princesa, quien estaba ahora ya diluido. está, sí, pero ya lo disolvieron, ¿no? Sí, sí. Por todo lo de la... y eso es Pheu Thai, y hay otro Pheu Chat, es también de camisa roja, ¿verdad? Pero de futuro en adelante, si yo entiendo bien, también es algo progresivo, también representa algo nuevo y no de la junta militar, pero y tiene un líder muy carismático, pero no está exactamente afiliado con Thaksin. Natalia, lo que yo leí es que hay 77 partidos políticos que están buscando participar en esta contienda. ¿Cómo está ahí todas las reglas electorales? ¿Todos pueden? ¿Hay un cierto parámetro para entrar al Congreso? ¿Cómo se manejan estos umbrales? Sí, bueno, existe ahí un organismo electoral que es el que decide de todos los partidos quiénes están oficialmente participando en la contienda. Entonces, bueno, sí hay una gran cantidad de partidos, pero creo que ese es precisamente el problema en Tailandia, porque cuando tienes una gran diversidad de partidos que obedecen a distintas líneas ideológicas, religiosas, esto te impide tener consensos. Entonces la falta de consensos ha sido lo que le ha dado el combustible necesario a los militares. Cuando ha habido periodos, o los escasos periodos democráticos que han habido en Tailandia, ¿qué se ha hecho? Pues los gobiernos democráticos han apoyado una constitución democrática, hay vida política. El problema es que cuando tú abres demasiado la democracia en países como Tailandia, esto realmente va a desembocar, como lo dicen los militares, que es la opinión de los militares, cuando hay democracia hay desorden, y cuando hay desorden es necesario otra vez imponer el orden por la fuerza. Y los militares, insistimos, tienen un gran poder, porque no solamente tienen el poder de decidir quiénes pueden candidatearse, sino que además también los militares tienen el control de los medios de comunicación, tienen la fuerza de su lado, y si llega a haber sublevaciones, pues lo que hemos visto, ha habido sofocamientos muy agresivos de los militares hacia la población, han muerto una gran cantidad de personas, hay un derramamiento de sangre importante, ahí han tenido una participación importante el mundo académico, los estudiantes que se han aliado con los campesinos, y lo que hemos visto es un derramamiento de sangre sin fin. Y en este momento de elecciones, ¿cómo juega todo el tema, más allá de los derechos humanos y la libertad de expresión, que estamos hablando que es de una dictadura? ¿Cómo se está manejando el tema de Internet y las redes sociales en un momento electoral? Y está candente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este partido que es el Futuro Hacia Adelante, es una propuesta innovadora, joven, creativa, de un empresario de piezas automovilísticas. Es un gran magnate en ese sentido en Tailandia, su nombre es Thanathorn, más o menos ha de tener, ya saben que son tragaños, entonces supongo que tiene entre 30 y 40 años, y es esta postura fresca para atraer precisamente el voto de los jóvenes, ¿no? Una gran mayoría de las personas que están en Tailandia van a votar por primera vez, y estos tienen, los que ya votaron, entre 35 y 39 años. ¿Qué es lo que dice y este partido? Además hay voto obligatorio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero también se puede anular, es algo muy, se puede anular, pero en beneficio de Prayut. Las personas que no voten o que anulen su voto en las urnas, todos esos votos van a ser para la Junta Militar y concretamente para Prayut. ¿Y eso está escrito en algún lado? Está dentro de la Constitución de 2017, hubo un referéndum en 2016, en 2017 se tiene la Constitución, y es una trampa que hizo la Junta Militar y concretamente el general Prayut, porque lo que quiere es diversificar el voto y fragmentar en este sentido para que la opinión sea pues variada, ¿no? Y entonces él tenga un mayor peso, por lo que comentabas, de los 250 escaños en el Parlamento. Claro. Y entonces también ahí tenemos una nueva redistritación. ¿Eso también ayuda a la Junta Militar, John? Pues supongo que sí. No estoy seguro de todas las implicaciones de esto, pero sí, como dijo Claudia, la nueva Constitución
implementado por el Consejo de Paz y Orden está en cierta manera arreglado para favorecer la posición de Prayut y el ejército, y no sabemos qué va a pasar. Es posible que, a pesar de que el Consejo de Paz y Orden puede nombrar todos los miembros del Senado, 250, es posible teóricamente que a pesar de esto, los partidos de oposición pueden tener una mayoría de todos los asientos, pero es muy poco probable. Pero a ver, Natalia, ¿tú crees que de verdad hay elecciones de legalidad y de equidad en esta jornada electoral? Es decir, ¿se van a respetar los resultados? ¿Va a haber manipulación? También hay compra de votos. O sea, ¿cómo estás viendo la jornada? Sí, al parecer hay una importante compra de votos que van a beneficiar a la Junta Militar. Entonces, difícilmente creo que ellos van a darse el lujo de perder el poder. Lo han tenido durante muchísimo tiempo y pues ahora yo creo que la coyuntura que se les presenta, efectivamente hay una esperanza por haber una democratización por parte de la sociedad civil, pero yo lo que he observado, no solamente en el caso de Tailandia, incluso en el mismo caso de Indonesia, donde también hay una junta militar gobernando, finalmente ellos van a dar lugar a una serie de estrategias para no dejar que realmente el pueblo pueda votar a toda libertad. Y la presión internacional, Claudia, ¿cómo está Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU? Quieren que exista una gobernabilidad democrática. De hecho, desde el golpe de Estado en 2014, las inversiones extranjeras directas han bajado considerablemente en Tailandia. El poder adquisitivo también ha bajado, hay una mayor disparidad y desigualdad en el ingreso. Entonces, esto se está causando molestia entre la sociedad tailandesa, y yo lo que veo, si no se llegara a respetar la decisión de los tailandeses, y a riesgo de equivocarme, y ojalá me equivoque, es una posible guerra civil. Es demasiado el hartazgo que hay, incluso se puede ver en las redes sociales. Esta lesa majestad, esta calidad de respetar al rey ya se está trastocando. Es muy censurado en el sentido de que el nuevo rey vive más en Alemania, en Múnich, que en Tailandia. Entonces muchos de los cibernautas en Facebook ponen, pues debería ser la capital de Tailandia, Múnich, porque aquí pues el rey no brilla por su ausencia, ¿no? Entonces ese tipo de comentarios que anteriormente no se daban porque tenía un mayor respeto y legitimidad el rey, hoy se están dando, y entonces eso a mí me causa nerviosismo, me causa impotencia, porque yo estuve allá, viví este amor y esta efervescencia de lo que es tener un rey en el que se cree, y es considerablemente diferente. Ahora viene la coronación del rey, ahora en mayo del 2019. John, ¿cómo esto implica al escenario político actual? Pues, como dijo Claudia, todo esto de el golpe de Estado de 2014 y la situación actual tiene que ver con la situación de la monarquía, porque ya en 2014 anticipó la muerte del rey Bhumibol, y Bhumibol era un rey bien respetado, y el hijo, el nuevo rey, Vajiralongkorn, siempre era menos amado, y por varias razones, entre otros el hecho de que está viviendo en Alemania. Y el hecho de que hubo este golpe de Estado de 2014 era en parte para asegurar control de la situación en este periodo de transición entre el rey Bhumibol y el nuevo rey. Y como ya he dicho que el funeral del rey Bhumibol era muy espectacular, una manera de afirmar la importancia de la realeza. Y ahora la coronación del nuevo rey va a estar igualmente una producción que todo simboliza la importancia de la monarquía, y todo en parte para legitimar el nuevo rey. Y
en parte lo que estamos viendo de mi perspectiva es un proceso de la construcción del aura del nuevo rey. Claro, exactamente, Sí, sí. así es. Bueno, pues vamos a un corte. En un momento más regresamos con las conclusiones de esta mesa de análisis sobre las elecciones en Tailandia, una jornada muy esperada por la comunidad internacional después del golpe de Estado del 2014, una jornada que hay que mirar. Volvemos. Aunque Tailandia es una nación budista en lo general, existe un grupo separatista de malayos musulmanes al sur de Tailandia. Los musulmanes del sur que están buscando proteger sus derechos culturales, su libertad religiosa y que se han unido a otros grupos insurgentes para negociar de manera conjunta frente a Bangkok. Por otro lado, hay que comentar que dentro del espectro político tailandés la violencia predomina y sobre este grupo ha habido tácticas brutales para reprimirlos porque el nacionalismo taí está señalando a este movimiento separatista en el sur de Tailandia como terroristas independientes. ¿Qué elementos destacarías de las plataformas de los partidos políticos? Digo, llama mucho la atención este partido del futuro o este partido que mira para adelante, ¿no? Que está muy apoyado por los jóvenes. Platícanos. Es un partido que se llama el Partido hacia el Futuro, como una respuesta a esta nueva replanteación de la ley de partidos políticos durante 2016-2017. Es una propuesta fresca, innovadora para atraer el voto de los jóvenes, concretamente de Bangkok, y pues también a llegarse de votos en partes del noreste y del norte de Tailandia. ¿Cuál es la importancia que tiene su plataforma y sus propuestas? Una es respetar a la comunidad LGBT, que es algo que a pesar de que Tailandia tiene diversidad sexual, es una situación que ninguno de los partidos ha tomado en consideración. Otra muy importante también es el reconocimiento de la identidad cultural y religiosa de los musulmanes. Que eso no hemos hablado, ¿no? Los musulmanes del sur, que están en choque, ¿no? Sí. Que es un movimiento independentista, ¿no? Prácticamente. Y de hecho, precisamente, Thaksin Shinawatra en su momento los trató de eliminar las insurrecciones de este tipo de comunidades musulmanas y fue atroz. Entonces ellos están también buscando una oportunidad, los musulmanes, en alguna plataforma política para que sus derechos sean representados. Es un partido muy atractivo, tiene muchos likes, si ustedes pueden revisar en redes sociales, tiene muchos likes en Facebook, pero también es cierto que esos likes no precisamente pueden ser un significado de un voto electoral. Entonces, ojalá que los jóvenes, sea por el partido que ellos prefieran, voten, acudan a las urnas. La economía de Tailandia no se puede entender sin el crack financiero asiático del año 1997 que generó mayores divisionismos en la escena política y electoral. Y es que el malestar económico que generó esta crisis logró acreditar políticamente a Thaksin Shinawatra. La llegada de este líder populista que obtuvo un enorme respaldo de las capas sociales más desprotegidas en Tailandia y que implementó un paquete de reformas económicas dirigidas hacia el autoconsumo y el apoyo de los subsidios hacia la electricidad y el combustible. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que este malestar económico también se vio agraviado por la crisis financiera del 2007 y 2008, junto con las deposiciones de los hermanos Shinawatra a través de los golpes de Estado. Por otro lado, la economía tailandesa ha tenido un menor crecimiento económico que Filipinas, Indonesia y también Vietnam. ¿Cómo está la cuestión del bolsillo ciudadano en un momento electoral, la situación económica? ¿Qué destacarías? Pues nada más puedo decir que en general, en Tailandia como en toda la región, la economía está creciendo cada vez más y es un país industrializado
Tiene una industria, es diversificado, ¿no? Sí, y él empezó a industrializar antes de la mayoría de los países en la región, aunque es equivalente, por ejemplo, a Indonesia y Malasia en términos de una economía fuerte. Y por supuesto tiene sus vaivenes en la crisis económica de los principios del 97, ¿no? Sí, Claro, sí. la crisis financiera Esto afectó asiática, todo el mucho. mundo y Y luego la del 2007, ¿no? Sí. O sea, 2007-2008. Sí. Pero lo que yo señalaría es que toda esta región tiene una importancia económica en el mundo que sigue teniendo impacto en todo. Sí. Pero Natalia, ¿crece un poquito menos Tailandia, por ejemplo, que Vietnam, que Malasia, que Filipinas? Mira, aunque crece relativamente un poco menos, sí sigue siendo un centro comercial muy relevante. Hay una industria muy importante en el sector automotriz, en el sector textil. Realmente es una economía que además me sorprende mucho porque a pesar de los problemas políticos, es una economía muy diversificada. Entonces tiene como socios principales a China, tiene a Japón, tiene a Malasia, pero además Tailandia es miembro de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia y el ASEAN en su conjunto tiene tratados con China, tiene tratados con Corea. Van a participar de todas estas grandes redes comerciales y logísticas que existen en Asia-Pacífico. Además, Tailandia también forma parte de estos triángulos de comercio con Indonesia y con Malasia, que esto lo que se persigue pues, es abaratar los costos de producción, pero además llevar una producción de una relativa calidad al mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que es una de las economías, independientemente de ese bajo crecimiento que tiene, sí es una economía muy relevante. Ahora, Natalia, ya para terminar, ¿por qué los mexicanos tenemos que voltear a ver al sureste de Asia? ¿Cómo quitarnos o desempolvarnos de esta falta de cultura internacional? Últimos comentarios. Mira, a mí me parece que el miedo para voltear a Asia tiene mucho con la tradición económica que hemos tenido de voltear a Estados Unidos. Nuestro comercio está concentrado con los Estados Unidos en más de un 80%. Cuando uno ve las estadísticas del comercio que tiene México con Asia, pues realmente Asia representa menos del 5 o 6%. Y todavía, si te vas al sureste de Asia, todavía esta representa mucho menos. Sin embargo, creo que hay una participación muy destacada por parte de los mexicanos. Y quiero hablarte, por ejemplo, de empresas como Cemex, por ejemplo, este proyecto de Kitsania que están invirtiendo en Tailandia. Estamos hablando de una inversión de México en Tailandia de alrededor de 40 a 45 millones de dólares. Y aunque México tiene un comercio deficitario con Tailandia, sí puede haber cierta complementariedad, aunque también cierta competitividad. Pero a mí me parece que el sureste de Asia también puede ser la puerta de entrada a distintos mercados que tenemos en el sureste de Asia. Puede ser la puerta de entrada para Vietnam, puede ser también la puerta de entrada para Malasia. Entonces, yo creo que sí, Tailandia representa una gran oportunidad para los empresarios y los inversionistas mexicanos. Claudia, para que cierres, ¿por qué es importante voltear a ver al sureste de Asia? Nada más hay que ver un mapa, que es lo que compartimos de entrada, pues el Océano Pacífico, ¿no? Y de ahí un conjunto de vínculos histórico-culturales importantes. Creo que nosotros como mexicanos deberíamos de voltear al otro lado del Océano Pacífico y allegarnos de experiencias inclusivas. ¿Qué es lo que a ellos les ha funcionado, por ejemplo, en este caso, en materia electoral, y qué es lo que nosotros pudiéramos aprender de ellos? En alguna parte de esta discusión comentábamos que hay una fragmentación, lo que se busca es la fragmentación del voto. Entonces, creo que eso en algún momento de la historia política y electoral de México tuvimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Y en el caso, por ejemplo, de Tailandia, yo creo que les vendría muy bien vincularlo con el budismo Theravada. ¿Por qué con el budismo? Porque es una manera de conciliación, de armonía, de un interés colectivo, que la gente tenga un punto en común. ¿Cuál es? Si quieren derrocar a la junta militar, pues ese va a ser el punto en común y que no se fragmenten los partidos políticos. Y creo que en ese sentido es importante para México. John, tú has vivido más de 20 años en México. ¿Por qué los mexicanos tenemos que voltear a ver al mundo? Pues, no sé, simplemente porque, como ya han dicho, económicamente el Asia, incluyendo el sureste de Asia, es cada vez más importante. Además del hecho de que simplemente la cultura es algo que no se puede
ignorar. Como mencionó Claudia, la importancia del budismo Theravada, pero también estos ricos tradiciones de muchos aspectos de la cultura, sí, la historia, la lengua, cocina la es muy rica. Bueno, pues con eso cerramos. La gastronomía sumamente destacada en Tailandia. Así es. Pues muchísimas gracias a John, a Natalia y también a Claudia por estar con nosotros en esta serie de elecciones en el mundo. Zorrina Musali, los esperamos en una nueva jornada electoral, las elecciones de Ucrania. Esta jornada electoral será fundamental y es de alto calibre en términos geopolíticos. No se la pierdan y lo transmitiremos, por supuesto, por el canal del Congreso. Hasta pronto.